no existe una certeza definida para su ocurrencia. ¿Sí? Que yo puedo definir unos patrones, sí, pero ligado como a una probabilidad de ocurrencia o de no ocurrencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué tan probable es que llueva en el Chocó? Es altamente probable, ¿cierto? ¿Qué tan probable es que llueva en La Guajira? Pues de una probabilidad baja. Y yo puedo decir ese tipo de cosas porque ya existen estudios y registros, ¿cierto?, que indican que el Chocó es una región muy lluviosa, ¿cierto? Y que a diferencia de La Guajira, en La Guajira llueve poco, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo logré saber eso? Pues porque he revisado estudios en donde indican haber observado esa variable durante muchos años, ¿cierto? Para llegar a la conclusión que físicamente en el Chocó llueve bastante y que en La Guajira llueve poco, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea que la variable ha sido estudiada por muchos años. Y eso es una ocurrencia. Pero eso no significa que yo pueda definir que la ocurrencia de ese fenómeno de precipitación tiene una regla o que sigue un patrón. ¿Sí? Simplemente llueve mucho, pero digamos que no sabemos exactamente cuándo ni exactamente en qué sitio. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es. La circulación, digamos, cómo pasa de un sitio a otro. Cuando nosotros hablamos de hidrología, hay que entender que existen unos procesos que hacen mover el agua de un sitio a otro y que en esos movimientos o en esa dinámica suele cambiar de estado. ¿Sí? Entonces que el agua fácilmente puede pasar de estado sólido a estado líquido por derretimiento, ¿sí?, por unos efectos atmosféricos que todos conocemos, que puede ser el calentamiento o la radiación solar, ¿sí?, o que puede pasar, por ejemplo, de estado líquido a estado gaseoso, también por radiación solar, ¿cierto?, y que ese proceso se llama evaporación. Pero que el hecho de pasar de un estado a otro implica una dinámica, o sea, pasarse de un depósito a otro. Quiere decir entonces que si el agua tuvo descongelamiento, pasando de estado sólido a estado líquido, pues inicialmente están los glaciares y de alguna manera llegó a los ríos, a los lagos o a los mares, por escurrimiento. O sea que hay un proceso que conecta los dos, ¿cierto? Y representa ese cambio de estado. O que si está en estado líquido y evaporó, pues el único camino que tiene es ascender la atmósfera y recargar las nubes, ¿de acuerdo? Y que si la tengo en las nubes, ¿cierto?, en estado gaseoso, deben ocurrir una serie de características para que haya condensación y posteriormente la formación de la precipitación como tal, se frenan de la nube y caigan nuevamente en la superficie, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que se da una circulación, pero para que esa circulación se dé, ¿sí?, se tienen que dar unas características propias de la dinámica entre punto y punto, ¿cierto? ¿Sí? Las características propias de cada movimiento. Su distribución, ¿no?, pues que mejor sería que el agua estuviera uniformemente distribuida. Si el agua estuviera sobre la Tierra uniformemente distribuida, implicaría que no habría ni necesidad en algunas partes o, digamos, superávit en otras, ¿cierto? ¿Sí? Digamos que esa falta de distribución equitativa es lo que nos demuestra que en algunas regiones del mundo hay falta de agua, ¿sí?, y en otras regiones del mundo sobra. ¿Sí? Y que no siempre ocurren en el mismo sitio ni en la misma época, ¿verdad? O sea que tiene una variación espacio-temporal, ¿de acuerdo? Porque entonces vemos que en algunos sitios existe esa variación, donde a veces hay mucho y a veces hay poco, ¿correcto? ¿Qué queremos nosotros los ingenieros? Entonces, pues darle una aplicación importante a ese conocimiento que se llama hidrología aplicada y es tratar de mitigar esos impactos de variabilidad que tiene la hidrología, porque la hidrología es variable, ¿cierto? Es variable, ¿sí? Al ser variable nosotros tratamos de compensar unos estados físicos de la hidrología con otros. Por ejemplo, tratamos de compensar la ausencia de lluvia, ¿sí?, con acaparamiento del recurso previamente a ese suceso para una distribución posterior, ¿cierto? Y para eso debemos desarrollar infraestructura. Siempre tener en cuenta un cuarto aspecto, es que nosotros ingenieros civiles podemos desarrollar mucha infraestructura para mitigar esos impactos, ¿cierto?, de abundancia o de escasez,
pero siempre garantizando la sostenibilidad del recurso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a desarrollar obras de infraestructura como ingeniero civil, ¿cierto? Ligado completamente a las leyes de la hidrología, pero siempre velando por su sostenibilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las actividades antropogénicas o las actividades desarrolladas por el hombre, ¿cierto? Pues tienen una directa afectación sobre el equilibrio de ese recurso. Como por ejemplo, la tala indiscriminada de árboles, ¿cierto? O por ejemplo, el desarrollo de grandes extensiones para ganadería o para agricultura. Pero es una actividad que se debe desarrollar inevitablemente para el sostenimiento de la humanidad también, ¿cierto? O sea que parece que el desarrollo de la humanidad y el sostenimiento de la humanidad va en contraposición del sostenimiento del recurso. Parece que nosotros existiéramos, ¿cierto? Sacrificando ese sostenimiento de ese recurso, de la existencia de ese recurso. Y entonces digamos que si está en contraposición, debemos llevarlo a cabo de la manera más inteligente posible. Siendo eso entonces el objeto de la ingeniería civil, ¿cierto? ¿Cuál es el objeto principal de los ingenieros civiles? ¿Cuál es? Mejorar la calidad de vida de las personas en alguna región específica, ¿cierto? ¿Sí? Para eso es que estudiamos eso, ¿no? Por ejemplo, si en un municipio, ¿sí?, y ha habido escasez de ese recurso toda su vida, entonces quisiera el ingeniero civil llegar a su municipio, ¿cierto?, a suplir esa necesidad que han tenido los habitantes del municipio por décadas, ¿verdad? Qué mejor que si yo soy de un municipio pequeño que ha sufrido el racionamiento de agua, ¿cierto?, o que no tiene agua potable, ¿cierto? O sea, ni siquiera no potable, sino que no tiene agua, un racionamiento total, en implementar un sistema de acueducto para ese municipio óptimo, ¿cierto? ¿Sí? Que supla esa necesidad y que contribuya no solamente al mejoramiento de la calidad de vida de esos habitantes de ese municipio, sino al desarrollo económico de esa región. Si hay un municipio cercano, ¿cierto?, que tiene algunas causas, está sometido a eso, y usted se entera de que en el municipio, de 20 minutos, ya hay un acueducto que funciona óptimamente, ¿qué pasa? ¿Usted se iría a vivir allá o no? ¿Sí? Si tiene las posibilidades de cambiar de municipio o no, yo me cambiaría. O sea que eso llama al desarrollo, digamos. Para eso entonces nosotros desarrollamos obras de infraestructura. Y podemos desarrollar obras de infraestructura tratando de mitigar dos efectos importantes. Y uno es la escasez, que es el extremo de la sequía, ¿cierto? O las inundaciones, que es el extremo de la precipitación. Nosotros estamos acostumbrados entonces a vivir en los puntos medios y estamos acondicionados para eso. Y de eso se trata más o menos el desarrollo que se hace con respecto a la ingeniería civil, de lo que se denomina como hidrología aplicada. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces desarrollamos, como vemos en la fotografía, ahí de grandes depósitos de agua, no solo para abastecimiento, sino para la generación de energía. Desarrollamos viaductos para pasos transversales de corrientes, ¿cierto? O también para puntos elevados, donde eventualmente puede haber un río o no, si puede ser temporal, puede ser permanente, ¿cierto? Quebradas o ríos. O pueden ser obras de protección marginal que eviten inundaciones. ¿Qué agricultor va a querer que su región esté completamente inundada cuando está a punto de sacar su cosecha? ¿Cierto? Serían pérdidas económicas altas, ¿no? ¿Cierto? ¿O quién va a querer de pronto que su casa se le inunde? Nadie va a querer eso, ¿cierto? Entonces, digamos que esos extremos, donde podemos ver que tanto la escasez como la abundancia del recurso, ¿sí?, en alguna región específica, puede causar no solamente pérdidas de vidas humanas, sino también pérdidas económicas. Si nosotros como ingenieros civiles lo podemos mitigar, digamos, estamos cumpliendo la labor para la que fuimos estructurados. ¿De acuerdo? Entonces, está la diferencia entre lo que es la hidrología y la hidrología aplicada. Entonces, la hidrología de la ciencia como tal, que estudia la ponencia, ¿cierto? Decía aquí, la circulación, la distribución y sobre todo, hoy en día, la sostenibilidad de ese recurso. Hablando de esa parte tan importante, sabemos que estamos viviendo, intentando cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Sí? Y que esta asignatura tiene que ver directamente con cuál. De los 17, ¿cierto?, que están
en meta para el 2030, ¿cuál será aquel que nos compete directamente? ¿Cuál de esos 17? ¿Se han entrado 17 o no? ¿Sí? ¿Sí los han estudiado? ¿Ah? Busquen, por favor, y me cuenten cuál creen. Busquen objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál puede ser el que nos toca directamente a los estudiantes? ¿El 6? ¿Qué dice el 6? Agua limpia y saneamiento. Exacto. ¿Sí? Estamos en este momento estamos en una asignatura, desarrollando una asignatura que corresponde, pertenece al área hidrosanitaria, ¿sí? Cuyo objetivo es garantizar agua limpia y Saneamiento. saneamiento. ¿Por qué es tan importante el agua limpia y saneamiento? Pues porque tenemos población vulnerable, especialmente los niños, si somos vulnerables, ¿sí?, al agua no potable. Especialmente población joven o población mayor, niños y ancianos, ¿verdad? Son como los más susceptibles a muerte por, digamos, agua no potable, ¿cierto? Entonces tenemos dos compromisos: agua limpia, proveer agua potable, ¿cierto? Y saneamiento, recoger esas aguas utilizadas y disponerlas de manera adecuada, ¿cierto? Sin afectar el cauce, o sea, sin arriesgar la estabilidad del recurso. Ese es el objetivo que más nos toca. ¿Qué otro objetivo nos puede tocar, no de manera tan directa, pero sí nos puede tocar? ¿Cuál de esos 17? El 14. Y es el 14. Vida submarina, ¿cierto? La fauna y la flora del río Bogotá están completamente afectadas. ¿Por qué? Por contaminación. ¿Sí? Descargas no controladas a ese portador. ¿Qué otra? Tú dime una. ¿Qué otro? Industria, innovación e infraestructura. Industria y desarrollo de infraestructura. ¿Sí? No tan directamente como el 6, pero sí tiene que ver con nuestros ingenieros civiles, ¿no? ¿Qué dice el 7? ¿El 14 qué? 17. No, solo pon Energía accesible y contaminante, ¿sí? Tienes la construcción de hidroeléctricas, ¿no?, o termoeléctricas. ¿Necesitamos la energía? Sí, evidentemente la necesitamos, ¿correcto? Entonces digamos que de los 17 que son, pues hay muchos que están relacionados con nosotros los ingenieros civiles, de las diferentes áreas. A los que les gustan las estructuras, ¿cuál sería el objetivo de desarrollo sostenible más importante? Los que les gustan las estructuras o las obras civiles, ¿cuál? Exactamente, sí, ciudades y comunidades sostenibles. ¿Habrán oído ustedes hablar de los edificios ahora qué? Tenemos con certificación de sostenibilidad, ¿no? Que recirculan aguas, lluvias, ¿cierto? Que tienen condiciones de ventilación y iluminación especiales, ¿cierto? Que evitan iluminación artificial, ¿cierto? ¿Sí? Ventilación artificial. Son construidos inteligentemente, digamos, para garantizar esa sostenibilidad del planeta. Entonces, no solamente, digamos, que los ingenieros civiles tienen que ver con la parte de sostenibilidad del recurso, sino si nosotros nos ponemos a verificar ahí, son pocos los que no tienen relación directa con los ingenieros civiles, ¿verdad? Sí, garantizando siempre lo más importante. ¿Por qué usted hoy en día ha entrado en conciencia, ¿sí?, de que el recurso es importante? Porque la ausencia ya lo tocó. Si la ausencia de ese recurso ya llegó a la puerta de su casa, ¿sí? Así como un día el COVID lo veíamos tan lejano y tocó las puertas de la casa nuestra y algunos salimos más afectados que otros, ¿cierto? Viene un segundo efecto y muy pronto, después del COVID, que fue la escasez de agua. Una primera ciudad en el mundo donde escaseó el agua, ¿sí?, hace años, que fue Ciudad del Cabo. ¿Dónde está ubicada Ciudad del Cabo? Busquen, por favor, si no se para que recuerden mentalmente por lo menos dónde está ubicada Ciudad del Cabo. Sudáfrica. En África, ¿cierto? ¿Sí? ¿En qué año escaseó el agua potable allá? ¿Qué dicen las noticias? 2018. Por primera vez, la primera ciudad en el mundo donde empezó a escasear el agua potable, ¿cierto? ¿Y qué hemos hecho nosotros los seres humanos? Ceder cada vez más terreno a los privados. ¿Cómo cedemos terreno? Yo como ciudadano cedo terreno a los privados permanentemente o no lo hago. Claro.
cada vez que compro una botella de agua, ¿cierto? Sí, le estoy cediendo un derecho universal a quién. ¿Pero sabe quién es de Coca-Cola? ¿Sí? Agua cristal, ¿de quién es? Postobón, ¿cierto? ¿Sí? O sea, las grandes industrias. Estamos cediendo cada vez más terreno. Y entonces yo les hago una pregunta de concientización. ¿Quién de ustedes es capaz de tomar agua aquí en la llave? Para una contrapregunta, ¿cierto? Sí, tú, sí, yo también. Pero si estoy en Bogotá, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo han hecho? ¿Quién siente temor de tomar agua directamente de la llave? Acá en Bogotá. ¿Quién? ¿Ninguno? ¿No? ¿Sí? Obviamente si yo estoy en un municipio muy alejado, pues no es tan aconsejable, además de que no estoy acostumbrado. Pero seguramente una persona de la región, sí, es como tomar leche cruda. Si yo tomo suero láctico, ¿cómo es que se llama? ¿Suero qué? Suero láctico, me cae perfecto. Es feo, pero me cae perfecto. ¿Sí? Pero me tomo una leche de vaca entera, recién ordeñada y seguramente me pone con diarrea, ¿verdad? ¿Cierto? Porque no estoy acostumbrado. Pero una persona, un ganadero que todos los días convive en ese medio, pues seguramente le cae muy bien y me gusta como bocadillo. ¿O no? ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con el agua, digamos, estamos acostumbrados a consumir agua de Bogotá y no pasa nada en Bogotá, pero si vamos a otro municipio, es un poquito menos tratada el agua y que no me garantice la potabilidad, seguramente me cae muy mal. Y adquiero una enfermedad hídrica que inicialmente se manifiesta con diarrea y vómito, pero eso puede terminar mal, ¿cierto? Con deshidratación y posteriormente con la muerte, especialmente a quienes, a población mayor o a población infantil. Entonces los irreversibles tenemos un compromiso, ¿sí? Nuestro compromiso es garantizar la distribución de agua potable. ¿Cómo se llama? Acueducto. Y una vez el agua es utilizada, es decir, una vez el agua se va por el sifón, ¿cierto? Debo recolectarla, tratarla y devolverla, ¿cierto? A sus zonas que requiera el río, el lago o el mar, digamos, ¿sí? Después de haber causado un tratamiento. Entonces, tengo el tratamiento de agua potable para potabilizar el agua, ¿cierto? Para convertirla en potable, la tomo en estado natural, le hago un tratamiento que cumple el decreto de potabilización de agua y la distribuyo para que usted la pueda tomar, ¿cierto? ¿Sí? Una vez usted la toma, tiene el compromiso de regresarla al sistema, o sea, de hacer el vertimiento con un sifón, con unas condiciones. Si usted no cumple las condiciones que le hago, pues lo multo, ¿sí? Se empieza a botar grasas por el sifón. ¿Qué pasa? Le tocan a la puerta y lo multan, ¿cierto? Se empieza a botar combustibles con agua. ¿Lo multan? Claro, porque no hace parte del uso racional del recurso. El uso racional del recurso es que en su casa tiene que botar, ¿cierto? Soluciones de agua, soluciones, ¿sí? O sea, mezcla. Agua y detergente. Agua y algo de grasa, algo. Ojalá que la cantidad sea mínima, ojalá fuera cero, ¿cierto? Y residuos biológicos. Eso es lo que yo le admito a usted como domicilio, ¿sí? Si usted es industria, tengo que mirar qué tipo de industria tiene, ¿cierto? Si es de papel, ¿cierto? Me encuentro unas cosas. Si es de cuero, me encuentro otras cosas, ¿o no? ¿Sí? Si es una industria de acero, encuentro otras cosas. Si es una industria metalmecánica, otras cosas, ¿cierto? Si es química, otros componentes, ¿verdad? Pero que lo comprometo a usted que los debe remover antes de hacer el vertimiento directo al alcantarillado. Independientemente de que usted use el agua o no. Entonces existe una distancia entre el grifo y el sifón. ¿Qué distancia puede existir? Yo creo que 20 centímetros es mucho. Entre el grifo, ¿sí? Entre la pluma, aquí es una pluma, ¿no? Sí, el grifo. Y el sifón, ¿cuánto puede existir de distancia entre el grifo y el sifón en un lavamanos? 20, 25 nomás. Un lavaplatos por ahí 30. ¿Sí? ¿Cierto o no? Independientemente de que usted meta la mano o no, una vez el agua se vaya por ahí, ya debo tratarlo. ¿Cierto? Entonces, digamos que en resumidas cuentas yo no pago por el recurso, porque el recurso es universal, me dijeron a mí. ¿Sí? Esa fue la definición que me dieron en mi colegio. Infinito, me dijeron. Resulta que me he encontrado que hoy no es infinito.
Sí, han pasado 50 años desde que me enseñaron. Y se ve que el recurso no es infinito. ¿Sí? Es como los terrenos de qué? Los 9 planetas que me han cambiado las cosas. ¿Qué? Pues para mí era reino animal, mineral y vegetal. ¿Sí? Para ustedes, Son 5. Ahí, ¿cuáles son? animal, vegetal, fungi. ¿Cuál? Fungi. ¿Qué es eso? Hongos. Hongos. ¿Hongos? El monero, que es las bacterias, y el vegetal. Exacto. ¿Sí? ¿Y las leyes de los mandamientos de la ley de Dios también han aumentado? ¿No eso siguen siendo 10? Muy bien. ¿Listo? ¿Sí? Entonces quiere decir que ahora no son 9 planetas, sino ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 8. ¿8? ¿No eran 10? Me enseñaron 9. ¿Sí? 8 planetas. ¿Y qué pasó con el otro? Plutón. No cuenta ¿Cómo así? ¿Por qué? porque la masa del planeta es menor a la establecida por la NASA. ¿Y entonces es una estrella o qué? No, es como una roca en el. ¿Cómo así? ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Eso. Entonces fíjense que todo ha ido cambiando, ¿cierto? ¿Sí? Todo ha ido cambiando. Entonces ya no es un recurso infinito, ¿sí? Que tiene unas características. Inoloro, insaboro, incoloro, ¿cierto? ¿Sí? Así comenzaba la definición del agua. Recurso natural, infinito, que más nos enseñaron, ¿no? Por eso fue que expresamos tanta agua y le dimos mal uso, ¿verdad? Que tiene las características de libre de olor, libre de sabor y libre de color. Entonces yo he decidido sacar 4.000 pesos en los sitios más baratos, 10.000 o 20.000 o 25.000 por una botella de 600 mililitros de agua, ¿cierto o no? ¿Sí? Y que sabe distinto o no. La pregunta entonces es, ¿la botella tiene un sabor? La botella sí sabe distinto. ¿El agua de botella tiene un sabor distinto al agua de llave? Sí. Tú dices que tú lo has probado. ¿Está diferente o no? ¿Cuál es más rica? Pues, ¿La de la llave? Para mí también. ¿Por qué? ¿Qué sabe la del agua? La de la llave. ¿Cómo a qué? pues la de la. No, yo siento que la del grifo es más fresca que la de La de botella. Sí. ¿El agua de botella es fea? No, no creo que es una cosa. Pero porque es rica. Hay aguas muy finas, ¿no? ¿Sí? Marcas, por ejemplo. Marcas. La mano ¿Y vos? ¿Qué más? Fiji. ¿Cuál? No, pero esa es normal. No. ¿Ya vale? Bueno, otra más fina. San Pellegrino. ¿Sí? ¿Qué otra? Genial. ¿Sí? ¿Cuánto puede haber una botella de agua esa? ¿Cuánto vale? No, pero es lo que viene en los restaurantes ahora. ¿Sí? Digamos que hay partes donde uno pide una botella de agua y mejor aclararle al mesero que le traiga para limpiar. Porque si no le dice, le trae una San Pellegrino abierta ya. ¿Sí? Ya bien. ¿Me entienden? ¿Sí? Y agua es agua. Pero esas aguas tan finas y que sean tan especial, o sea que sí tienen sabor, pienso yo que le están poniendo algo le están poniendo, tratando de comercializarlas masivamente. ¿Sí? Y uno ve cada vez más gente tomando esas aguas. Digamos que ya la manantial quedó como la brisa, quedó como un poco de uso masivo, ¿sí? De consumo masivo o popular. Y esas aguas especiales que es bosque, agua nórdica, que dice agua de Noruega. Sería bueno ir a Noruega a ver qué sale en la llave. A ver si sabe a la misma agua de llave de aquí, ¿cierto? Entonces digamos que el agua ha empezado a dejar de ser insabora. Sin embargo, para mí el agua de llave es buena y tiene un sabor muy especial. ¿Cómo que sabe? ¿Ah? Sí, aquí. ¿A nada? ¿Te sabe algo de agua de llave? ¿Y sabe algo? El agua de llave me sabe a cloro. Aunque No. la sabe diferente. ¿La de la llave fea? ¿Fea? Es verdad. ¿Cómo aquí? ¿Cómo aquí? ¿Sí? Como cloro. Creo que está tratada. ¿Sí? ¿A qué le sabe? No, la de la llave sí es más rica casi abajo. ¿No le gusta? Sí, ¿Es o rica? sea, prefiero la de llave que Yo la prefiero la de llave. ¿Sí? Ojalá filtrada. Ojalá filtrada, ¿sí?
filtrar es mejor, pero no con tratamiento químico. Filtrar es rica, ¿por qué? Porque un sabor como aquí. Un sabor como mineral, ¿verdad? ¿Sí? Eso es. Entonces fíjense cómo van a cambiar. Cada vez que yo meto la mano al bolsillo para comprar una botella de agua, estoy cediendo un derecho universal que yo tengo como ser humano. ¿Sí? Estoy dándole parte de mi derecho universal a un privado. Y lo estoy enriqueciendo. Le está explotando un recurso universal. Solo está haciendo el embotellamiento y lo está vendiendo. Me está haciendo que el agua es diferente a la que viene del tubo. ¿Sí? No hay pueblito, municipio pequeño en Colombia que no tenga embotelladora en un garaje. ¿Sí? Y vende hielo y todo, ¿no? ¿Cierto? Entonces digamos que inevitablemente o inconscientemente estamos cediendo derecho permanente a privados por el manejo del recurso, de algo que yo necesito. Imaginémonos que pasen muchos años y que yo empiece a ceder el aire, es otro fluido, ¿sí? A privados. Y que entonces yo tenga que comprar un borracho con un tanque de oxígeno para ¿sí me entienden? ¿No podría pasar o no? ¿Puede pasar eso en un futuro? ¿Han visto películas así? El oro. ¿Cuál película? El oro. Esa es una. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra película? ¿Dónde escogieron ustedes? ¿De otra película? No. Vengadores del Futuro. ¿Cuál? También es del aire, ¿no es? Bueno. Vengadores del Futuro, ¿lo han visto? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Vengadores del Futuro? ¿De qué año es Vengadores del Futuro? Busquen, por favor. Hay Vengador del Futuro 1 y Vengador del Futuro 2. ¿Cuál es el protagonista? ¿Qué actor? Carlos Hauser. Estamos cediendo derechos, ¿no? Permitiendo dominio por la humanidad. Lorax es un gran ejemplo de esa película, de esa situación. ¿Cierto? Es una película que implica esa situación. ¿Quién es el protagonista? Arnold Schwarzenegger. ¿No lo ha visto? Vean, ¿de qué año es? 1990. ¿De qué? 1990. ¿Dice ahí? Sí. ¿Estreno en 1990? O sea, ¿hace cuántos años? 36 años, ¿sí? Hace 36 años, ¿sí? Y tiene ese tema. Pasajeros no sabía. ¿De qué años pasajeros? ¿Qué dice la sinopsis de Vengador del Futuro? ¿Qué dice la sinopsis de Vengador del Futuro? Vean, por favor. Por futurizarnos a más de todo. Lean en voz alta la sinopsis que dice. Dice Atención, por favor. Doug Quad, un Sí. hombre que lleva una vida tranquila, vive atormentado por una pesadilla que lo transporta a Marte. Desesperado, busca ayuda en Recales, una empresa de vacaciones virtuales que le ofrece la oportunidad de materializar sus sueños. ¿No dice nada del aire? Bueno, sí es como una empresa que crea recuerdos. Los que hubieran tenido las mejores vacaciones del mundo, creo que- ¿sí? ¿Qué dice el Lorax? Busquen Lorax. Pasajeros que yo no he visto. Nada, pero es que el dólar es como tal el ambiente, eso no está enfocado como tal Al aire no, ni al agua. no, está enfocado en el ambiente como tal, en el agua no. En el ambiente. La estabilidad del ambiente, ¿sí? Sí, exactamente, el medio ambiente, en evitar la tala de árboles, ventas, compraventa de Sí, pero es un privado tratando de dominar, ¿cierto? La humanidad Sí, no, por esa cuestión de ellos. Bueno, entonces usted lo dice porque se estaba intentando vender el aire, pero en la comunidad que está encerrada en la burbuja. ¿Sí? Digamos que lo que está pasando actualmente en la calera, hay una planta de Coca-Cola ahí, ¿no? En botella de agua. Y los habitantes de la calera les está haciendo falta agua. ¿Saben eso, no? ¿Sí? Busquen, por favor. Si la planta de Coca-Cola en la calera, ¿qué efectos tiene? Busquen ahí a ver qué sale. Solo por acercarnos un poquito a la tema que estamos hablando. ¿Sí? Dice, planta embotelladora de agua en la calera de Coca-Cola. A ver qué le sale. ¿Y alguien ya te hace? Ya una protesta por eso. ¿Qué dice?
¿Encuentran algo así como concreto? 24. Sí, en la calera. Ha generado controversia Lee, debido por a favor, fuerte. Atención. Lee. La planta de Coca-Cola en La Calera ha generado controversia debido a su impacto ambiental, especialmente en relación con el agua. La extracción del agua de la búsqueda de San Lorenzo para la producción de bebidas ha sido cuestionada por comunidades locales que enfrentan escasez y racionamiento de agua. Además, la planta se encuentra en una zona reservada forestal, lo que ha generado preocupación sobre la protección de los recursos hídricos y el equilibrio ecológico. Exacto. ¿Sí? ¿Cuántos litros de agua puede merecer la fabricación de una botella de plástico? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Es claro? Entonces se trata de un problema de conciencia. Como ya esa situación tocó su puerta, ¿sí? Yo sé que a usted ya no le da lo mismo ver una grifería abierta en un centro comercial regándose últimamente. Sé que ya usted no se diferencia de eso, porque ya la escasez lo está tocando. Y vamos en declive, ¿no? ¿Sí? O ver un tubo roto por ahí en una cuadra donde los taxistas llegan a lavar sus taxis. ¿Han visto? ¿Sí? Y que dura horas el agua regándose sin control. ¿Sí? Por lo menos si uno tiene tiempo de hacer la llamada al producto, debería llamar para que vengan a recuperar eso. Pero hemos entrado, digamos, en esa onda como de conciencia. ¿Sí? Pues más que verificar su circulación, cómo se manifiesta, cómo se transporta o cómo es su dinámica, ¿cierto? Por entenderla, nos queremos velar por la sostenibilidad. ¿Sí? Cuando yo hablo de sostenibilidad no quiere decir que no vamos a hacer nada, porque es que estamos no como defensores ambientalistas, ¿sí? No, pues sabemos que los ambientalistas no hacen nada, ¿sí? Sino somos ingenieros y lo que vamos a tratar es de desarrollar infraestructura para mejorar la calidad de vida de los diferentes habitantes de una región, pero teniendo en cuenta, ¿cierto?, garantizar la sostenibilidad del recurso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a desarrollar proyectos, ¿sí? Pero teniendo siempre en la conciencia que debemos garantizar esa estabilidad, ¿sí? Porque de aquí a mañana las generaciones venideras van a ser los realmente afectadas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es. Bueno, les pregunto yo a ustedes, una preguntita muy sencilla. Cuando usted se despierta, ¿cierto?, con sed en la noche, ¿sí? ¿La sed lo ha despertado alguna vez en su vida o no? ¿Sí? ¿Después de qué? ¿Tiene más o menos conocido ese efecto? ¿Cuándo puede ser que la sed lo despierte? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Ya ha pasado? ¿Cuándo más? Cuando uno come algo salado. Cuando come algo muy salado. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando come mucha grasa. ¿Sí? Cuando hace calor. Se despierta, la sed lo despierta. ¿Sí? ¿Cierto? Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿a cuántos pasos de su cama salimos más cercano? ¿A cuántos pasos? ¿A cuántos? 10 pasos. 5 pasos. Pasos. ¿Tú? Como 10. ¿Como 10? ¿Como 10 pasos? Busquen por favor ahí a cuántos kilómetros está el agua más cercana, no potable, en la medida. ¿A cuántos? No también. Ya lo escucho. A 5 kilómetros, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya les había hablado de eso? Entonces tenemos privilegio, ¿verdad? Somos completamente privilegiados. Somos privilegiados, ¿por qué? Porque los ingenieros civiles han hecho algo por nosotros y es llevarnos el agua donde se necesita, no donde está, sino donde se necesita. ¿Gracias a qué? Pues a la hidráulica, ¿verdad? ¿Sí? La hidráulica le ha llevado a usted el agua a donde la necesita, entonces paga no solamente por el tratamiento, sino también paga por el transporte, ¿verdad? No paga por el líquido como tal. Digamos que si el líquido es un derecho universal, usted no debería pagar por él. Pero ¿por qué a su casa mes a mes le llega la factura? Porque usted debe pagar por el desarrollo de la infraestructura, por la administración, ¿cierto?, por el tratamiento y por una cantidad racional. Si usted se pasa, esa cantidad racional, ¿qué pasa? ¿Lo castigan o no? ¿Sí? Entonces hay un consumo básico
y un consumo no básico, donde el básico se supone que es el vital. ¿Cuánto es el vital? Como 12 en el periodo. ¿Cada cuánto le llega el recibo? ¿Cada cuánto? Dos. Cada 2 meses. Eso quiere decir que usted, como grupo familiar, tiene derecho a 6 metros cúbicos mensuales, ¿cierto? ¿Y es gratis para qué estratos? ¿Para qué estratos? ¿Es gratis el vital para qué estratos? Para 1 y 2, ¿cierto? ¿Sí? Sí, para 1 y 2. Además de eso reciben subsidio, ¿sí? Con el 3, ¿cierto? El 4 es neutro y el 5 y el 6 tienen un recargo. Para subsidiar pues los 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? O sea que en este principio sería mejor vivir en estrato 4. No me dan, pero tampoco me quitan. ¿Me entienden? ¿Sí? Eso es. Entonces hay unos estratos que son contribuyentes y otros estratos que están subsidiados. Subsidiados el 1, 2 y 3 y contribuyentes el 5 y el 6. ¿Sí? Que cubren, digamos, la falta de recursos que tienen los estratos 1, 2 y 3. Eso es. Bueno, la rama de la hidrología pues se estudia básicamente en dos, la superficial y la subterránea, teniendo en cuenta los subsistemas, sistema atmosférico, sistema superficial en la primera parte y en la segunda parte el agua subterránea. Entonces vemos pues simplemente las corrientes superficiales en ese sentido y las corrientes subterráneas, que son los depósitos de agua en superficie, contrario a eso los depósitos de agua en el subsuelo, ¿sí? Que tienen dinámicas completamente diferentes, sin nada que ver lo uno con lo otro, pero que están interconectados por un proceso. ¿Cómo se puede conectar entonces el agua atmosférica con la superficial y con la subterránea? ¿Sí? No son independientes, siempre están relacionados, tienen su propia dinámica, ¿sí? Cada una de esas definiciones, ¿cierto? Y que se desarrolla de manera propia, ¿sí? Propia y lógica. Bueno, la hidrología está relacionada con otras ciencias, ¿sí? No solamente las que están ahí. Digamos que yo puse en mi tablita como las más comunes, pero existen otras, comunes como por ejemplo la meteorología, ¿sí? Da una explicación del origen del agua, la climatología da una explicación a ese comportamiento regional, ¿sí? Propio de cada región, la geología, ¿sí? Da la explicación a por qué en el subsuelo se encuentra agua depositada, por qué la contaminación, digamos, de esa agua subterránea, ¿cierto? Da la explicación exactamente a la dinámica del agua, de intentar llevarla de un punto a otro mediante la hidráulica. La oceanografía, pues la explicación exactamente del comportamiento de los océanos, sus efectos, la estadística y el cálculo de probabilidades, que al ser eventos completamente aleatorios, digamos que tienen una relación directa con la teoría de probabilidades, de ocurrencia o no ocurrencia, ¿cierto? Y recordamos la definición de la probabilidad que dice que P más Q es igual a ¿cuánto? A 1, ¿sí? Donde P es la probabilidad de ocurrencia y Q la de no ocurrencia, ¿cierto? ¿Sí? Y decimos entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar, habíamos hablado de esto también, un rey en un medio español? ¿Cuál puede ser? ¿O cuál es la probabilidad de sacar un 2 en el lanzamiento de un dado? Siempre es la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Eso sí se la saben? Muy bien. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar un rey en un medio español? ¿Qué? Un rey en un medio español. ¿En el español tiene las cartas? No, solo un naipes. ¿Cuántas cartas tiene un naipe? 40 dice que la probabilidad es 1 de 10 porque hay 4 reyes. Claro. ¿Sí? Entonces, es lo del dado. ¿Y si cuál es la probabilidad de sacar un 2 en el lanzamiento de un dado? Las posibilidades son 6. No. Pero en el caso de éxito solo 1. ¿Cierto? Por eso un sexto. Son los casos de éxito sobre el número total de posibilidades. Eso quiere decir que la probabilidad de sacar un par o sea un medio, ¿cierto? La probabilidad de sacar un rey en un naipe español, 1 de 10. 4 sobre 40, porque son 4 reyes
¿cierto? Bastos, picas, espadas y copas, ¿sí? De 40 cartas, ¿verdad? Pero si le digo que no es un rey español, sino una baraja de póker, una baraja inglesa, ¿cuál es la probabilidad de sacar un rey? ¿Ah? Seguro cartas, ¿no? ¿Cuántas cartas tiene un naipe? Se llama una baraja inglesa. ¿Cuántas cartas? 52, ¿cierto? ¿Cuántos reyes hay? 4. O sea, 4 sobre 52. Sería 2 28avos, un 14avo. Esa sería la probabilidad. ¿Qué es más probable? ¿Sacar un rey en una carta española o un rey en una carta inglesa? En una baraja inglesa. ¿Cuánto era? Un décimo. Y el otro un 14avo. O sea que es más probable sacar un rey en una baraja española que en una baraja inglesa. ¿Sí? Si yo le digo a usted que el caudal, ¿sí?, medio de una corriente son 10 metros cúbicos por segundo, el caudal medio. ¿Cómo saca la media? Pues con muchas observaciones, ¿cierto? Las sumo y las divido por el número de observaciones. ¿Cómo se llama eso? Media aritmética, la media de la fase. Si la media de esa corriente son 10 metros cúbicos por segundo, ¿qué tan probable es que yo observe un caudal en esa corriente si la desviación son 4 metros cúbicos por segundo? De 9, alta o baja. Alta o baja. ¿Por qué alta? ¿A cuál? ¿Al medio? Porque está muy cerca de la media. Quiere decir que es el comportamiento normal de la variable. Pero si les digo, ¿qué tan probable es esa misma corriente que cruza un caudal de 2 metros cúbicos por segundo? Bajamente probable, una probabilidad baja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está muy alejado de la media. ¿Sí? Ni siquiera considera la dispersión. Yo dije que la media era 10 y que la dispersión era 4. Eso quiere decir que la gran mayoría de los caudales, ¿sí?, con probabilidad del 95, 99 o 90%, ¿sí?, con ese grado de confiabilidad, están entre ¿qué y qué? Entre 14 y 6. ¿Sí? Entre 14 y 6. Claro, porque la media es 10 y la dispersión es 4. ¿Sí? O sea que en esa corriente cruce un caudal de 2 metros cúbicos por segundo, una probabilidad muy bajita, pero de 9 muy alta, altamente probable. Entonces fíjense que todos estos fenómenos están relacionados con la ley de probabilidades. Bueno, pues los propósitos de la hidrología son varios, ¿sí? He puesto ahí 7, ¿cierto?, en la tablita esa que quiero explicar, pero los propósitos de la hidrología pues pueden ser varios, dependiendo qué, dependiendo el proyecto. Entonces fíjense que tenemos dos áreas bien relacionadas, que son la cantidad y la calidad, ¿sí? Cuando yo verifico la viabilidad de un proyecto que tenga que ver con hidrología, ¿sí?, o sea, que esté relacionada con el agua, pues yo verifico esa factibilidad, ¿sí?, en dos sentidos, en cuanto a cantidad y a calidad. Me explico, volvemos a la corriente anterior. Supongamos que yo voy a desarrollar un proyecto de abastecimiento, o sea, de acueducto para una población, ¿sí?, y la demanda del número de habitantes de esa población, ¿sí?, totaliza un caudal de diseño de 40 metros cúbicos por segundo. ¿La corriente me sirve? Ellos me están pidiendo 40. ¿Y la corriente tiene para abastecerlos cuánto? Solo 10. ¿Sirve? No es la fuente. Me tocaría buscar una alternativa. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Qué estaría fallando ahí? La cantidad. Si la cantidad haría perder factibilidad a mi proyecto. O sea, si yo hoy expongo ese proyecto
a la entidad que me va a financiar, seguramente me dicen que no. Entonces yo le digo, no, pero yo voy a poner un tanque de almacenamiento para las épocas de invierno para abastecer las épocas de sequía, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿de qué tamaño va a ser el tanque? Porque cuanto si le exigen 40 metros cúbicos, ¿sí? Con 10, ¿cómo lo va a suplir? ¿Sí? No, que yo hago campañas de racionamiento, pero ¿son suficientes? ¿Sí? Digamos que la viabilidad del proyecto se cae. ¿Por qué? Porque la cantidad no es suficiente. ¿De acuerdo? Porque el agua de la ciudad de Bogotá hay que traerla desde Chingaza a cuántos kilómetros, a varios kilómetros de aquí, pudiendo tomar agua del río Bogotá? ¿Por qué? Porque la calidad le quita toda la factibilidad al proyecto. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Está tan contaminado, ¿sí?, que económicamente no es factible potabilizar el río Bogotá para hacer la distribución de agua potable, por lo menos en algunas zonas de Bogotá. ¿Cierto que no? ¿Sí? Entonces fíjense que contrastando esas dos grandes áreas de calidad y cantidad, ¿sí?, yo puedo conocer la factibilidad de los proyectos. Proyectos como ¿cuál? El principal. ¿Cuál es el principal? Pues agua para vivir, ¿cierto? El abastecimiento de agua. Importantísimo. Y unos de pronto menos importantes como recreación y turismo, pero también son importantes, claro, porque les generan mucho dinero a una región. ¿Sí? Si yo hago un parque de agua con toboganes, ¿cierto?, con cascadas, con canales para navegar, Pues me irá bien. claro, ¿sí? ¿A quién no le agrada jugar con el agua? ¿Sí? Claro, no pasa nada si no hacemos un parque de agua. ¿Qué pasó con Sisi Aquapar aquí? ¿Qué pasó con eso? A propósito, ¿qué pasaría? No para cerrar un ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, ¿sí? ¿Ahí? ¿Se ahogó? Creo que sí. ¿Y cuándo? ¿Verdad? No sabía, se me ocurrió ahorita, hablando de parques. Sí, ese parque fue muy famoso. Pero cuando no hubo nada abierto entonces. ¿Y qué hay ahí ahora? Sí, digamos, entonces cayó en desgracia ese parque. Sí, pero ¿a quién no le gusta? Los que han tenido la oportunidad de ir a piscina, ¿no les gusta? Muy agradable porque son unas personas buenas, ¿no? Y los que han ido un poco más allá, ¿sí? No les gusta ir a Orlando a un parque de agua. Súper, buen plan. Entonces, fíjense, desde proyectos muy estructurados como generación de energía eléctrica, ¿sí?, hasta navegación, bueno, es importante que la creación de turismo, tan sencillo como eso. ¿Sí? Digamos que le doy menos importancia porque si no hacemos parque, pues no pasa nada. Digamos que sería una alternativa para crear turismo en alguna región. ¿Cierto? Por ejemplo, en el Huila ahí los que conocen el Juncal. ¿Conocen el Juncal? Sí, bonito. ¿Qué hay de diferente ahí? ¿Ya está la laguna limpia? Porque en algún momento se llenó mucho, líquido y navegable, ¿no? Uy, no sé, no me acuerdo. ¿Alguien ha ido últimamente? ¿Saben dónde queda? Sí, yo soy de Luna. ¿Pero en qué municipio? ¿Qué vino? No, ¿en qué municipio es el Juncal? Pues de Juncal. ¿Cierto? Sí, la salida para Palermas. Sí. Es un parque, yo no sé si todavía está, pero un parque que tenía toboganes. Sí, todavía está. Eso. Pero no, pero pues la última vez que no estaba lo que se dice la gavina. No, lo manejaba o familiar. Sí, todavía. Eso, ¿sí? Y digamos que iba mucha gente. Por ejemplo, el Parque del Sopó. Eso vive lleno, ¿no? El Parque de los Novios vive lleno. ¿Saben cuál es? De la 63, ¿no? ¿Sí? La gente le agrada. Pero digamos que no es vital, ¿cierto? Vital, de pronto, planificación de uso de la tierra para irrigación, ¿cierto? Sí, distritos de riego, necesitamos comida para vivir, generación de energía eléctrica, ¿cierto? Si somos no progresistas, sino que se llama visionarios, ¿sí? Sí, progresistas, visionarios, ¿sí? Somos visionarios, ¿cierto? Y desarrollamos muchos proyectos de energía eléctrica
pues terminamos vendiendo energía eléctrica a Ecuador, a Panamá, ¿sí me entienden? ¿Sí? O sea, desarrollar hidroeléctricas sería una inversión a largo plazo, donde primero supla la necesidad de energía eléctrica para nosotros y hasta nos sirva para vender o no, ¿cierto? ¿Sí? Claro, tiene unas implicaciones ambientales graves. Fauna y flora se afectan tremendamente, ¿cierto? ¿Sí? Viajes de aves migratorias también se afectan. Bueno, eso tiene un poco, incluso ingenieros ambientales que nos pueden dar cátedra sobre eso, ¿no? ¿Sí? No ambientalistas, no, ingenieros ambientales, que estén de acuerdo con el desarrollo. ¿Cierto? Porque son los ambientalistas, no nos dejan hacer nada, ¿no? Entonces, fíjense, si somos visionarios, podemos desarrollar proyectos de gran envergadura tan importantes, ¿cierto? Para producir para producir alta energía, ¿cierto? Eléctrica. ¿Cuál es el proyecto hoy en el mundo más grande de hidroeléctrica? ¿Cuál es el proyecto más grande? ¿Dónde queda? ¿Cuánto produce? Busquen, por favor. Tres Gargantas, no sé si se ve muy bien actualmente. ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Descubrió qué? No, eso es mentira. Esos son mitos. Que porque desbalancear la rotación de la Tierra. ¿Dicen? Yo creo que esos son mitos. Claro que sí, la NASA también nos dijo que han ido a la Luna, ¿no? ¿Sí? Eso por allá nadie ha ido. ¿Sí? ¿Vieron o no? Los años 70 se tomaron fotos y todo y videos. Y los rusos también. ¿Eso es carreta? Y el astronauta que se llama Neil Armstrong. ¿Sí o no? ¿Armstrong? ¿Sí fue? ¿O poco antes de morir dijo o no? ¿Está bien? No, pues no es la teoría de lo último que se ha planteado, que dice, se supone que si vamos avanzando en el tiempo habría mejor tecnología y porque hemos vuelto a la luna. Han pasado 50 años y por allá nunca más nadie volvió. ¿Sí? Que más los videos eran todos fit, como dicen ustedes. ¿Cierto, sí o no? Eso, un montaje ahí, la bandera moviéndose cuando no es así, cuando la gravedad ni entra ni nada. No puede sostener la mentira. El desarrollo tecnológico desvirtuó, ¿cierto? ¿Sí? Esas teorías, ¿no? Tres Gargantas, la más grande del mundo, por favor. Tres Gargantas. ¿Para saber qué nivel estamos cuánto? 22.500 megavatios al año. 22.500 megavatios al año. ¿Cuál es la más grande de Colombia, muchachos? ¿Cuál? ¿Cuánto produce? Pero es que todavía no estaba funcionando total, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué registro tenemos en total? 2.400 megavatios. ¿Cuánto? 2.400 megavatios. Nada, contra 22.000. ¿Sí? O sea, 10 veces. ¿Cuánto le dices? ¿Que 2.400, dices tú? Contra 22.000. Sí, estamos perdidos y tuvimos mil problemas ahí. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, esa es la capacidad técnica que tienen ellos. Consumen toda esa energía los chinos. ¿Es propia? ¿Para consumo propio? ¿No venden nada? No, pues Los chinos que están en el agua ellos tienen muchas, tienen varias, ¿cierto? Yo no creo que sea para consumo, es que 22.000 megavatios es un montón. pero pues de la población, o sea, acá digamos se abastecen 2.400 para 50 millones, 60 por mucho, pero allá más de 1.000 personas, 1.000 millones, perdón, pues es complicado. ¿Qué liberación de energía tiene un rayo? Busquen, por favor. A ver si ese dato lo encontramos. ¿Sí? Recordemos que son números. Tres Gargantas, que es la más grande del mundo, ¿sí? Produce 22.000 megavatios. ¿Cierto? Un rayo, ¿sí?, eléctrico, ¿cuánta energía libera? 200 megajulios. ¿Cuántos? Pero sobre tiempo, entonces joules sobre tiempo serían vatios, ¿no? ¿Cierto? Porque es trabajo sobre tiempo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo da eso? No, pues milésimas, un rayo es milésimas de segundo, ¿sí? ¿O no? En cambio, en gargantas, 22.000 al año.
al año. ¿Sí? ¿Esto es en cuánto? En un instante. ¿Cuánto repite el número, por favor? 700 millones de años. ¿Qué les parece a ustedes si pudiéramos encontrar un dispositivo que canalizara esa energía que viviéramos una tormenta eléctrica? ¿Qué película es? ¿Qué película es? ¿Cuál? ¿Cómo? Volver al futuro. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí es esa la película? Sí, que para viajar a través del tiempo el profesor, ¿qué es lo que hace? Con un pararrayo canaliza la energía en el generador del auto, algo así, y logra viajar en el tiempo, ¿cierto? O sea que, ¿cuánto fue que dijo? 200.000. 1.300 millones. ¿Sí? Una tormenta eléctrica. O sea, cada vez que vemos que está liberando energía del cielo, ¿cierto? Concentración, pues está liberando más o menos eso. Entonces, fíjense cuántos efectos puede desarrollar la hidrología. Realidad de proyectos, sí. Cualquiera de las dos afectaciones puede decir que el proyecto es factible o no. Drenaje y control de inundaciones permanentemente, ¿cierto? Para una vía. ¿Cuál es el peor enemigo de la vía? El agua. ¿Sí? El agua es el peor enemigo de la estabilidad de una vía, ¿cierto? Entonces hay que tener horas de drenaje, que esas horas de drenaje pueden ser longitudinales, como las cunetas, zanjas y canales, o las transversales como alcantarillas y boxes, o puentes. ¿Sí? Tenemos dos tipos de drenaje, longitudinales y transversales, ¿verdad? En vías y en sitios urbanos, bombeos y cordones de nieve, que forman ¿qué? Una especie de cuneta, y los sumideros, ¿verdad? ¿Sí? Eso es. Y dice, bueno, navegación y recreación turismo, navegación, importantísima esa labor, ¿cierto? Labores de dragado para garantizar navegación, ¿cierto? El fondo de los ríos está permanentemente en cambio. Lo que usted creía que era profundo puede dejar de serlo mañana por movimiento de sedimentos. ¿Sí? Entonces, digamos, garantizar actividad de navegación y la sostenibilidad del recurso de estudios y manejo ambiental. Definición de cuánto puedo usar, digamos, ¿cierto? ¿Cuánto puedo explotar un depósito subterráneo de agua? Después de haber hecho pruebas de equilibrio de un depósito subterráneo de agua que verificó, entonces, ¿qué nivel máximo de agua puede producir ese depósito de agua subterráneo? ¿Qué pasa si me paso de ahí? Termino secando el depósito de agua subterránea, ¿cierto? ¿Qué pasa si desvío más cantidad en un río superficial de la que se puede recargar seco el río? ¿Sí me entienden? Pues, sí, puedo hacer unas desviaciones, pero teniendo exactamente en cuenta la capacidad de cada uno de sus depósitos, para evitar su desequilibrio. Bueno, la parte ambiental, que a veces nos molesta tanto, pero hay que tenerla en cuenta. Los hidrólogos, digamos que no son hidrólogos por sí solos, no. Es tan amplia la ciencia, y la parte aplicada de ella, que tiene subdisciplinas. Entonces pueden ser limnólogos, ¿sí? Estudian lagos y aguas lénticas, digamos aguas depositadas. Oceanógrafos, pues el nombre mismo lo dice, ¿cierto? Hidrometeorólogos, digamos el origen del agua como tal, glaciólogos, los glaciales, geomorfólogos, digamos depósitos de agua subterránea, geoquímicos, digamos contaminación en diferentes depósitos del agua, hidrogeólogos, la existencia de agua en el subsuelo, ¿cierto? Y más, y otras. Entonces, existen muchas subciencias a la hidrología, ¿de acuerdo? Es tan amplio ese campo que los ingenieros civiles pueden ser hidrólogos y dedicarse a alguna subciencia de la hidrología. Muy especializado ya. Para diferentes estudios hidrológicos, ¿cierto? Diferentes proyectos como tal. Entonces, esta es una matriz que se debe leer de esta manera. Tenemos el propósito, ¿sí? Que puede ser erosión del suelo, control de crecientes, navegación, hidroelectricidad, drenaje, irrigación, abastecimiento de aguas,
embalse de agua subterráneo y los diferentes estudios que se deben desarrollar para esos propósitos: precipitación, evaporación, infiltración, caudales, condiciones de agua subterránea. O sea que lo que estamos verificando es exactamente la dinámica de cada uno de los procesos hidrológicos, cómo pueden estar relacionados con los diferentes propósitos o proyectos. ¿Sí? ¿Es claro? Bien. ¿Qué me interesaría a mí, por ejemplo, verificar en un propósito de drenaje? Por ejemplo, la humedad previa del suelo. ¿Por qué podría ser importante la humedad previa del suelo en un proyecto de drenaje? Para verificar la capacidad de entrapamiento que tenga el suelo. ¿Sí? Si tiene el suelo mucha lluvia antecedente, o sea, está saturado, pues la capacidad de absorción se pierde, lo que se conoce como la capacidad de ¿qué? De campo del suelo. Pero eso hace que también el suelo se vuelva más, pues que deslice más, ¿no? Sí, porque se vuelve más pesado, ¿cierto? Sí, gana inercia, ¿verdad? Sí, gana mucha masa y entonces pueden haber deslizamientos. Pero estamos hablando ahí como de la parte de estabilidad de taludes, que también debería ser uno de los propósitos, ¿no? Que tiene que ver con la hidrología. Pero en cuanto al drenaje, digamos que en ese sentido, si el suelo se satura, el suelo pierde capacidad de absorción. Al perder capacidad de absorción, todo lo que llueve sobre ese suelo escurre y produce inundaciones. O sea que la cuenca no tendría capacidad de amortiguamiento contra crecientes. ¿Me entienden? ¿Sí? Es diferente a si la lluvia antecedente no está presente. O sea, digamos que tenemos una región en donde no llueve hace un mes. ¿Cómo está el suelo? Completamente árido. ¿Sí? Los vacíos están completamente llenos de aire, no de agua. O sea, es suelo seco, ¿verdad? Entonces la capacidad de absorción de ese suelo es muy importante. Y la cuenca se quedaría con gran parte de la precipitación. ¿Qué pasaría por abajo? Nada. ¿Qué pasa para la cuenca? Muy bueno. Una cuenca que pueda quedarse por lo menos con el 10%, ¿sí?, del agua que precipita, se dice que es una cuenca sana. ¿Qué es una cuenca no sana? Una cuenca no sana es una cuenca que esté muy erosionada, donde tenga solo desnudo en abundancia, o que esté muy urbanizada. ¿Sí? ¿Qué pasa si la cuenca está muy urbanizada o está muy erosionada? Que la cobertura es impermeable y entonces todo lo que llueve escurre, y ese escurrimiento de aguas abajo produce desastres o inundaciones, y no las queremos, si no son deseables, porque producen pérdidas hasta de vidas humanas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces digamos que en ese sentido la conservación de las cuencas es importante para garantizar que actúen como estructuras de amortiguamiento contra crecientes. ¿Qué pasa si yo tengo una cuenca con muchos lagos? Pues buenísimo, porque los lagos actúan como amortiguador de crecientes. A lo más inundan, el perímetro, ¿cierto?, del lago aumenta, pero digamos que aguas abajo no se ven peligro porque actúan como amortiguador de crecientes, ¿cierto? ¿Qué pasa si tengo con mucha cobertura vegetal la cuenca? Pues que el escurrimiento va a tener dificultades porque tiene mucho cortante. ¿Sí? Escurrir en pastos es lo mismo que escurrir, si una ladera en pastos, cubierta de pastos, no tiene el mismo efecto que escurrir una ladera completamente desnuda. ¿Sí? Entonces, digamos que ese efecto que se puede tener en el drenaje tiene que ver exactamente con un estudio de lluvias antecedentes. O sea que si es una región muy lluviosa, seguramente los suelos están saturados y el nivel freático está alto. ¿Me entienden? Sí, el nivel freático es dinámico, ¿no? Asciende y desciende. Asciende en temporales de lluvia y desciende en temporales de sequía. O sea que en invierno está muy alto el nivel freático y en verano bajo. Y el efecto de la creciente entonces es distinto. No estoy de drenaje. Y así si yo leo, digamos que la forma de leer esta diapositiva cuando se las comparta, pues entonces se lee así, ¿cierto? Leo la línea y luego verifico el estudio que voy a desarrollar. ¿Sí? Es una sugerencia para que ustedes vean eso. ¿Sí? Abastecimiento de aguas. Bien, debo estudiar años húmedos y años secos. Propósito de años húmedos y años secos sería el estudio que debería desarrollar para caudales y niveles. ¿Sí? Si yo voy a abastecer agua, yo quiero que el nivel del agua en años secos quede por debajo de la bocatoma, del nivel de la bocatoma. No, yo voy a garantizar que la bocatoma tenga su corona por lo menos en el nivel de aguas mínimas. ¿Me entienden? Del año más seco, porque entonces deja de entrar agua a la bocatoma.
¿Sí me explico? El nivel de agua queda por debajo, está la corona de la Bocatoma. El nivel de agua llega aquí. Claro. ¿Entienden? ¿Sí? Es que el nivel de aguas mínimas por lo menos alcance a superar, ¿cierto?, la cresta del vertedero de la Bocatoma, para que el agua caiga dentro de ella y puedas ver el agua del municipio. ¿De acuerdo? Bueno, y así uno va revisando propósito por propósito y va completando. Preguntas. Preguntas. ¿Está claro? ¿Hasta ahora? Bueno, vamos a detenernos aquí, sí, porque ya estoy como cansado y vamos a continuar entonces mañana. ¿Listo?